Cuando leemos en las Escrituras, hermanos, en 1 de Pedro capítulo 2:21, habla acerca de un llamado que es para todo el creyente, seguir las pisadas de Jesús. El llamado es para todos aquellos, tanto recién convertidos como aquellos que llevan muchos años en el cristianismo. El llamado es para aquellos que se sienten espirituales y para los no espirituales. El llamado es para todo creyente, para todo cristiano. Todos debemos de seguir las pisadas de nuestro Maestro. Cuando habla aquí de seguir las pisadas, está haciendo referencia a que debemos de hacer lo mismo que Él hizo. Hace poquito fuimos a Quino y me acordé cuando fue la última vez que íbamos a nuestra hija. Quino llevó a los jóvenes, pasamos un buen tiempo allá. Y cuando uno camina sobre la arena, como está en la foto ahí, uno va dejando pisadas. Y es bonito, yo recuerdo a Isabela tratar de pisar los mismos lugares donde yo había pisado. Es bonito, ¿no? Porque tratan de seguir el mismo paso y apenas podía porque estaba chiquita. Y abrir los piecitos, ¿no? Para pisar por donde mismo. La expresión que está utilizada aquí, que debemos de seguir las pisadas del Señor, es prácticamente tratar de imitar y pisar exactamente los mismos pasos que Él dio. Cuando estamos, así como cuando vemos los pasos en la arena y tenemos que caminar igual y extendernos igual, de la misma manera la idea que se está dando en este versículo es tratar de hacer exactamente lo que Cristo hacía, seguir las mismas pisadas del Señor. Tenía que esforzarse, me explico, para poder abrir los pies hasta donde su papá los tenía cuando pues, ella estaba chiquita, ¿no? Y los piecitos, extraño esos piecitos. Pero la idea y la intención es que la persona que quiera seguir las pisadas de su Señor, a lo mejor no, obviamente no va a estar a la altura. No se pretende que esté a la altura, pero debe hacer un esfuerzo por seguir las mismas huellas que nuestro Señor Jesucristo dejó. Seguir las pisadas de su Señor. Y es interesante desde este punto de vista, tratar de estudiar y analizar un poco cuáles son aquellas pisadas o cuáles son algunos hábitos o actitudes, virtudes que el Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo tenía. ¿Por qué? Porque debiéramos, así como esponjas, así como los niños tratan de hacer exactamente lo que hace su padre o su madre, de la misma manera nosotros debiéramos estar buscando hacer y actuar específicamente como nuestro Señor Jesucristo actuó. En una ocasión estaba comiendo cereal, el bendito cereal. Es todo un manjar, me explico, con nomás leche y un poquito de hojuelas. Y me lo estaba comiendo y como me explico, cualquier hombre macho alfa de su casa, que se termina el cereal y queda lo de abajo, pues, ¿y cómo batallar con la cuchara? Pues nomás volteé para los lados, no estaba la Isabel, una de mí, pero no estaba Caro, dije, de aquí soy. Y en eso al ratito la Isabela llegó al mismo punto y había regresado Caro, y la Isabela, y le dije, ¿qué hiciste? Y Caro me volteó a ver inmediatamente, me dijo, ¿qué le enseñaste? Yo no le enseñé nada, dije, yo nomás le dije, perdón. Porque sé al mismo tiempo que no debo enseñarle eso a mi hija, pero pues, ¿qué va? Un macho alfa tiene que hacerlo, ¿no? Pero es interesante cómo, me explico, ella a la edad que tenía es fácil, quiere hacer lo mismo que las otras personas hacen. A lo mejor no entiende el porqué, ni entiende el sentido del porqué, simplemente quieren imitar. ¿Por qué? Pues porque aman a su padre, ama a su madre. Muchas de las cosas que Caro hace, las veo reflejadas directamente en ella. ¿Sabes? Esta es la idea que habla en el versículo cuando dice que debemos de seguir las pisadas del Señor. Por amor a Él y porque lo amamos y lo respetamos y lo tenemos como nuestro Maestro y Señor, debiera entonces ser un poco más fácil para nosotros tratar de imitar aquello que Él imitó, que aquel que hizo las pisadas del Señor. El día de hoy me gustaría enfocarme en un aspecto yo creo que debiera ser característico de todo cristiano. Y porque fue algo muy, muy característico de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, de eso depende nuestra salvación. El perdón.
Nuestro Señor Jesucristo nos dio pisadas, dejó huellas de lo que debiera ser un perdón genuino y un perdón verdadero hacia otra persona. Nuestro Señor Jesucristo dejó, me explico, una marca grande de cómo es que se debe demostrar este perdón. Y muchas veces no modelamos esa misma huella y no modelamos ese mismo carácter, no modelamos ese mismo ejemplo que Él nos dejó. Y Él lo dejó para que siguiéramos sus pisadas, según este versículo. Qué difícil es perdonar, y siempre lo he dicho. Mucha gente puede perdonar, a la y se va, me explico, pero uno sabe cuándo en realidad hay un perdón genuino. Mucha gente, me explico, llega y tienen problemas, si me perdonas, sí, ándale pues, pero no te quiero volver a ver en mi vida. Eso no es un perdón genuino, amén. ¿Me perdonas? Sí. Oye, ¿quieres? No. Pero me perdonas, sí, ya te dije que sí. Entonces, ¿por qué? Porque no te quiero ver ahorita. Pero qué difícil es modelar un perdón como el que mostró nuestro Señor Jesucristo. Aunque como cristianos debiéramos tratar de seguir las mismas pisadas que Él pisó, las mismas huellas que Él dejó. Y así, me explico, así lo hizo Él, tratar de hacer lo mismo. Él nos dejó una muestra de amor y ejemplos grandes de amor por medio del perdón. Y es básicamente por ese perdón, por esa misericordia que Él muestra hacia nosotros, que podemos gozar de salvación. Si no fuera por eso, hermanos, usted y yo estuviéramos perdidos. Si no fuera por eso, no tuviéramos una alternativa más que pagar nuestro pecado en el infierno, es lo que dice la Escritura. Si no fuera por ese amor y ese perdón tan grande que Él muestra hacia nosotros diariamente, nosotros jamás pudiéramos tener una posibilidad absoluta de gozar de la paz que este mundo no da, de gozar de la gracia que este mundo no puede dar y de gozar de una vida en la eternidad con nuestro Señor. Es por medio de su perdón. Me gustaría iniciar con esto, punto número 1, el ejemplo de Jesús al perdonar. La manera en la que nuestro Señor Jesucristo perdonó, deja un zapato grande que llenar. En una ocasión, en una iglesia, había muerto el pastor de la iglesia. Y habían muerto una generación de hombres que habían liderado la iglesia. Y el pastor que quedó, o que iba a tomar el lugar, puso zapatos de las personas que estaban, o que habían liderado la iglesia, habían llevado a la iglesia hasta ese punto. Y tuvo una predicación pues bastante emotiva acerca de cómo es que las personas, me explico, debieran tratar de llenar esos zapatos. Porque si se llegó hasta cierto punto la iglesia y llegó a crecer hasta cierto punto, es porque hubo hombres que sacrificaron y se comprometieron con la iglesia. ¿Sabes? Nuestro Señor Jesucristo, al momento de dejar esas huellas, dejó unas huellas bastante grandes. La iglesia primitiva no hubiera sido lo que fue si no hubiera habido personas que quisieron seguir esas mismas huellas. El perdón. El cristianismo no hubiera llegado hasta donde está hoy en día, o lo que alcanzó hasta cierto punto el cristianismo genuino, no hubiera llegado a lo que alcanzó si no hubiera sido capaz de llenar o tratar de llenar esas huellas que Dios puso. El perdón es parte de. Y cómo nosotros, me explico, tratamos de hablar y predicar un Dios que perdona constantemente cuando nosotros batallamos tanto con perdonar como Él perdona. Amén. El ejemplo de Jesús al perdonar, punto A, Él perdonó, dice la Biblia, por amor. Romanos 5, del 7 al 8 dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué murió por nosotros? Para que pudiéramos recibir su perdón. La Biblia dice, ciertamente apenas alguno moriría por alguien injusto. Ciertamente yo no podría, me explico, dar mi vida por alguien que no lo merece. Ciertamente alguien que no merece mi perdón, ¿por qué lo habría de perdonar? No lo merece. Todavía, me explico, dar la vida por alguien que amo, bueno, pues todavía. Pero Dios fue un paso más allá y nos dejó un ejemplo grande diciendo, ¿sabes? Aunque no merezcan, por amor a ellos, debiéramos ser capaces de perdonar.
dejó una huella bastante grande. Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Perdonar por amor. Hace poco estuve predicando en una funeraria y simplemente cada vez que predico en una funeraria uno recuerda y pone mucha atención en eso. Para mí es complicado tratar de dar un mensaje de aliento, me explico, es difícil, aunque sé que como cristiano, pero siempre es complicado. Pero ¿sabes qué pasa cuando llegas a una funeraria? Ves inmediatamente qué personas están peleadas con otras. Tienen que estar ahí. Pero y luego ves conflictos de padres, hijos, ves conflictos de hermanos, ves conflictos de familiares. ¿Por qué? Porque no aprendieron, no supieron perdonar. Y es bien triste. Es bien triste que aunque amas a tu padre, amas a tu madre, amas a tu hijo, y de todas maneras existe un rencor increíble que impide que esas personas estén juntas. Hace meses atrás estuve platicando con una señora que también me decía, ¿y cómo arreglo mi situación con mi hijo? Pues tiene que perdonarlo. Me dice, ¿perdonar? No, pero es que él hizo esto y esto. Pues yo sé, pero pues ¿qué dice la Biblia? ¿No debemos perdonar? ¿Sabes por qué lo hizo Cristo? Lo hizo, dice la Biblia, por amor. Por amor decidió hacer caso omiso a tus faltas y tus pecados y te perdonó. Por amor, cada vez que le des la espalda y le has dado la espalda después de que le pediste perdón por una situación, te sigue perdonando. Por amor, entregó la vida de su hijo y te dio la capacidad de tener vida eterna en un futuro, independientemente de cuál sea tu situación, por amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni el presente, ni lo porvenir, dice la Biblia, podrá separarte del amor de Dios. Ya fuiste perdonado. ¿Me explico? ¿Qué huella tan grande nos dejó nuestro Señor Jesucristo? Porque Él pudo perdonar por amor. Es triste ver cómo padres e hijos muchas veces se pelean y no tienen la capacidad de perdonar. Es triste ver cómo incluso entre los padres, parejas se pelean y llegan a traer conflictos a una familia porque no fueron capaces de perdonar. Es triste ver cómo hermanos incluso, cuando los padres mueren, llegan a un punto en el que ni se pueden ver por la herencia, por pedazo de tierra, me explico. Y llegan a vivir y cargar una vida de amargura porque no supieron perdonar. Pero Él nos dejó un ejemplo. Él perdonó por amor, dice la Escritura. Le pudiera preguntar esto, hermano, ¿usted fuera capaz de perdonar? Y me dice, no, hermano, es que no puedo perdonar por amor. Si Cristo perdonó por amor, ¿no pudieras también nosotros perdonar por amor? Es una buena pregunta. Él no solo perdonó por amor, punto B, Él perdonó aunque tenía razones para no hacerlo. Esa es una buena también. El perdón de nuestro Señor Jesucristo no solo perdonó a pecadores y a aquellos que le habían dado la espalda, el perdón de nuestro Señor Jesucristo fue más allá. Aunque tenía muchas razones para no perdonar, Él perdonó aún así. ¿Recuerdan cuando Él estaba escribiendo en la tierra? Vayan ahí a Juan capítulo 8, versículos 10 y 11. Los fariseos habían traído a una mujer en el acto mismo de fornicación y se la llevaron al Señor Jesucristo. Le dijeron, la ley dice que debemos nosotros apedrearla. La ley dice que ella debe morir porque se encontró en el acto mismo. Y el Señor Jesucristo empezó a escribir en la tierra, dice. Muchos especulan que estaba escribiendo, hay quien piensa que estaba escribiendo los pecados de todas las personas presentes. No lo sé. Pero dice la Biblia que estaba escribiendo en la tierra. Las personas que querían atacar a esta mujer empezaron y poco a poco, dice la Biblia que desde el mayor, las personas de más avanzada edad, se empezaron a ir una tras otra. Y al final quedó ella y Jesús. Y Jesús dice la Biblia que se levanta después de escribir en el suelo y le dice, hey, ¿dónde están todos aquellos que te atacaban?
Y dijeron, pues se fueron. Y Cristo les dijo, yo tampoco te condeno. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo estaba pasando, me explico, o ignorando la maldad de una persona? No, no. Pero Él perdonó, aunque tenía todas, me explico, las cartas sobre la mesa para no hacerlo. Yo pienso en mi vida. Como una y otra vez no soy el cristiano, el padre, me explico, el esposo que debo ser, y muchas veces fallo. Y muchas veces voy al Señor Jesucristo y le digo, Señor, por favor, perdóname una vez más. Perdóname una vez más. Y no tienes razón, Señor, para perdonarme en esta ocasión. Y no tienes, Señor, razón para perdonarme, para mostrar tu amor en esta ocasión. Y Señor, no tienes que hacerlo, pero gracias a Dios que nuevas son sus misericordias cada mañana y ofrece perdón. El Señor Jesucristo perdona por amor. El Señor Jesucristo perdona cuando no tiene que hacerlo. Nos dejó, hermanos, unas pisadas muy grandes, unas huellas muy grandes que nosotros como cristianos debiéramos seguir. ¿Es usted capaz de perdonar? ¿O batalla con eso? ¿Es usted lo suficiente orgulloso para no perdonar? Tenemos un buen ejemplo de aquel que no tenía que hacerlo. Sin embargo, como dice la Biblia en Juan, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El amor del Señor lo llevó a perdonar. El perdón del Señor no tenía que tener alguna razón. Perdón, no tenía razones para no hacerlo. Y punto C, Él perdonó aún sin recibir nada a cambio. Y esta es buena. ¿Por qué? Porque muchas veces perdonamos, pero queriendo recibir ahora sí aquello que perdimos. Te perdono, sí, pero págame. Amén. ¿Quién se siente identificado con eso? Te perdono, sí, pero llévame a comprar esto. Muchas mujeres aquí se delataron. Te perdono, pero tráeme un taco. Pero ¿qué de aquel perdón puro y genuino que no tiene nada que esperar? Me explico, no esperar recibir nada a cambio, simplemente te perdonan. Porque te puedo preguntar algo, ¿qué tienes tú que ofrecerle al Dios Todopoderoso en esta vida para que Él te perdone? ¿Tienes algo que ofrecerle a Dios? Dile, mira, Señor, si me perdonas, Señor, mira, aquí tengo esto de valor eterno, Señor, que de seguro tú quieres y por eso me tienes que perdonar. ¿Tienes algo que ofrecerle a Dios? Si eres sincero, reconocerás que no hay nada que tengas que ofrecerle a tu Dios. Sin embargo, Él te perdona. Lucas 23:34, y Jesús decía en la cruz, a punto de morir, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si hay palabras de amor, si hay palabras que reflejan que lo hizo completamente genuino, sin esperar nada a cambio, yo creo que fueron estas aquí. Porque aquellas personas que había sanado estaban ahí. Aquellas personas que a lo mejor le habían alabado cuando entró a Jerusalén estaban ahí. Aquellas personas que habían experimentado el amor, me explico, experimentado la gracia, experimentado el poder de Dios de una manera palpable, estaban ahí presentes y lo estaban crucificando. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, Señor, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay muchos hermanos en la iglesia que no pueden perdonar a otro cristiano. Hay muchos cristianos jóvenes que tropiezan y hacen cosas que no debían decir, y hay muchos ofendidos y que no son capaces de perdonar. Si el Señor Jesucristo nos puso el ejemplo grande y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que haces, te puedo preguntar, ¿qué argumento tienes tú para no perdonar a aquel que te ha ofendido? ¿O te llevó a la muerte incluso la ofensa de la otra persona? Si el Señor Jesucristo estuvo a punto y dejó un ejemplo increíblemente grande al decir, Señor, perdónalos,
Te puedo preguntar qué tan difícil es que tú perdones a tu cónyuge. Te puedo preguntar qué tan difícil es que tú perdones a tus padres. Te puedo preguntar qué tan difícil es que tú perdones a aquel que no te cae bien. Si el Señor Jesucristo, teniendo todas las cartas sobre la mesa para no perdonar, sin tener que amar, sin embargo, en medio de todo eso, dice: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Están matando al Hijo de Dios. Están matando, dice la Escritura, al autor de la vida en Hechos. No saben lo que hacen. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo grande al perdonar. Punto D, Él perdonó porque tenía puesta la mirada en lo eterno. ¿Sabes por qué nuestro Señor Jesucristo hizo todo eso? Tiene sentido cuando te pones a pensar que Él decidió morir porque tenía puesta la mirada en el galardón, algo así como lo que dice para Moisés en hebreo. Su deseo es que todos procedieran al arrepentimiento y que llegaran a tener y restablecer una relación con Dios. Su deseo y lo que pasaba por la mente de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz era que tú pudieras tener y gozar de una relación restablecida con Dios. De ahora sí gozar de su presencia, de ahora sí gozar del estar bien con Él. Dios, nuestro Señor Jesucristo, decidió perdonarte para que pudieras gozar de eso. Esa era su mirada puesta. Ese era su objetivo desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Él decidió ir a la cruz para que tú pudieras gozar de una buena relación con ese Dios y gozar de su presencia en la eternidad. Eso es lo que dice la Escritura. Si algo pudiera motivarnos a lo mejor a aprender a perdonar, hermano, es las consecuencias que tiene el no perdonar. Cuando el pastor da consejería a matrimonios, yo lo he visto. Aquellos matrimonios que no son capaces de perdonarse uno al otro están destinados a fracasar y a dividirse. Ojalá ahí parara la situación, pero la situación nunca para ahí. Pasa a la siguiente generación también. Los hijos cargan una consecuencia de la incapacidad de los padres al perdonar. Y llegan a vivir resentidos no solo con sus padres, también con Dios. Llegan a vivir resentidos e incapaces también de saber y abordar el hecho de perdonar, y viven heridos constantemente en sus vidas porque no aprendieron, porque no hubo nadie que les haya enseñado. No aprendieron a perdonar. Si algo debiera motivarnos, hermanos, como nuestro Señor Jesucristo tenía su mirada puesta en lo que iba a venir después, si ofrecía perdón a la humanidad, es pensar en esto. ¿Sabes? Gente va a salir beneficiada y aún gente se va a acercar a los pies de Cristo porque tú aprendiste a perdonar. Relaciones van a ser estructuradas y tu relación también con Dios se va a ser establecida porque aprendes a perdonar. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó un buen ejemplo. Nos dejó buenas pisadas. Y así, como un niño trata de seguir las mismas huellas que deja su padre en la arena, de la misma manera, nosotros como cristianos debiéramos tener ese deseo. Señor, yo quiero perdonar como tú lo haces también. Aprender a perdonar por amor. Aprender a perdonar sin esperar recibir nada de cambio. Aprender a perdonar, Señor, como tú lo hiciste. La Biblia dice que todos somos llamados a esto. ¿Cuándo fue la última vez que practicaste tu perdón de una manera genuina? Cuando en ocasiones, cuando estoy compartiendo el Evangelio, gente de alguna otra manera piensa que una persona puede orar todos los días y pedirle todos los días a Dios que le salve. Siempre les contesto a las personas: ¿sabes qué? Es que creo que tienes errado esto. Si yo voy con mi esposa y le digo: ¿sabes qué? ¿Me perdonas por este acto que cometí? Y no me contesta. Y voy al siguiente día y me perdonas por eso que cometí. Voy al tercer día. Una de dos: o ella no me perdonó, o yo no estoy siendo genuino. ¿Van conmigo? Si yo voy repetidamente ante el hermano Ronald y le digo: hermano, ¿me perdona por esto que hice o esto dije de usted?
Y voy al siguiente día, hermano, me perdona por esto que dije, hice esto y hablé esto de usted. Hermano, y voy así todos los días de mi vida. Una de dos, o él no me ha perdonado, o yo no he sido genuino y por eso no me ha perdonado. Pero cuando uno recibe un perdón genuino del Señor, uno es salvo. Cuando uno en realidad se abre y cuando uno se humilla de corazón, como dice la Escritura, entonces entenderá el amor de Dios. Y entenderá entonces la salvación y podrá ser llamado hijo de Dios, como dice la Escritura. Pero si no eres genuino, no puedes ser perdonado. ¿Qué se necesita para ser genuino? Y aquí es donde es lo que me dijo una persona. Le dije, bueno, ¿usted es casado? Sí. Ah, ok. ¿Alguna vez usted le ha pedido perdón a su esposa y ella sabe que no es genuina? Oh, siempre. Siempre sabe un cónyuge cuando el otro no es genuino. Siempre sabe. ¿Y ustedes creen que Dios no sabe cuando tú no eres genuino? Ah, ok. De la misma manera entonces, tú vas y pides perdón constantemente a Dios y Dios no reconoce o no sabe o no has sido tú genuino, Él no te va a perdonar. Y no vas a ser salvo tampoco, porque pues no eres genuino. Y el requisito, dice la Biblia, tienes que ser contrito y humillado para que Dios no desprecie tu oración. Pero bueno, ya nos alejamos un poco del punto. El perdón, dice la Escritura, es para todos aquellos que quieran acercarse a Él. ¿Por qué? Por amor, porque no esperaba nada de ti. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo entonces debemos de perdonar? Esa es una buena pregunta. Nuestro Señor Jesucristo también nos enseñó esto. Vamos a Mateo capítulo 18, por favor. Si usted dice, no, hermano, es que me es imposible, no sé cómo perdonar, no salen esas palabras de mi boca, me es complicado. Bueno, hay una parte, una porción en la Escritura, si su Biblia tiene subtítulos ahí, entre los capítulos, y viene la descripción de lo que es esa parte, esa porción de la Biblia, ahí en el capítulo 18, versículo 15, hay un subtítulo que dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Si usted dice, hermano, es que no sé cómo, ¿no? Bueno, lee esta parte de la Escritura, ahí dice cómo se debe perdonar al hermano. La Biblia enseña, y nuestro Señor Jesucristo hablando, dice lo siguiente, el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Punto número 2 aquí, la enseñanza de Jesús de cómo perdonar. Ahora, el perdón genuino y el perdón sincero, hermanos, debe de buscar restauración. Cuando nuestro Dios nos perdona, es que ahora existe una restauración entre nosotros y Él. Amén. Aquello que ya no disfrutábamos, de que teníamos en conflicto, aquella ira que Dios tenía sobre nosotros, cuando Él nos perdona, ahora la relación se ha restaurado. Ahora sí podemos ir con Él y podemos pedirle a Él y Él nos puede hablar y puede obrar y puede bendecir. ¿Por qué? Porque ahora tenemos una relación restaurada. Cuando la Biblia habla de perdón, es de buscar precisamente esta restauración, no nomás decir la palabra perdón. Es buscar una restauración. Y si tú tienes un problema con alguna otra persona, tu deber como cristiano entonces es buscar restauración. Imagínense que Dios perdonara como muchos de los hermanos hoy en día. Señor, ¿me perdonas? Sí. Señor, ¿me perdonas? Ya te dije que sí. Señor, ¿me perdonas? Sí, pero no me pidas nada. Ese no es un perdón verdadero. Porque el perdón verdadero, ¿sabes qué? Restauración. Y he visto también muchas personas que se piden perdón al uno al otro y no hay restauración en lo absoluto en la relación. Yo puedo ir con mi esposa y pedirle perdón y no significa que las cosas están bien, porque como les dije, ella sabe cuando yo soy genuino y yo sé cuando ella lo es. Pero yo cumplí con la Escritura porque te dije perdón. No se trata. La acción de hablar aquí en las Escrituras se está hablando de restaurar una relación a un punto que estaba antes de ser quebrada, antes de ser herido. La intención entonces de nuestro Señor Jesucristo es decirnos, cuando pides perdón porque quieres, porque tu deseo, tu objetivo es restablecer la relación, entonces, ahora sí, vamos al punto A aquí, buscar una reconciliación personal. La Biblia dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Es una buena manera de buscar reconciliación. ¿Se está fallando?
Pero ¿sabes lo que pasa muchas veces? Lo que pasa muchas veces es que no quieres ir solo. Tratas de juntar tu clique. Aquí, tu grupo de hermanos, me explico, que te va a defender y que va a estar contigo para que aquella persona se sienta obligada a perdonarte. Y no funciona así. ¿Sabes lo que pasa cuando alguien te hiere? Vas y le dices a medio mundo la manera en la que esa persona te hirió para entonces tú sentirte, ¿sabes qué? Ahora sí tengo las razones del por qué no debo de perdonar. O por qué esa persona es tan mala. Pero la Escritura no dice eso. Si tú quieres pedir perdón, si tú quieres reconciliar, entonces ve tú y él solos. Es el primer paso. Hermanos, matrimonios, eso significa que no tienes que ir con tu mamá o tu papá para decirle los problemas con tu cónyuge. Es tú y él solos. Verás, el problema es entre tú y tu esposa, no es entre tus padres y tu esposa. Amén. Vamos a quedar muy callados, hermanos. Eso significa que no tienes que involucrar a otro familiar de tu parte, porque el problema es entre tú y la persona a la cual se dañó la relación. No tienes que ir contra otras más. Porque, ¿para qué? ¿Para que se haga más grande el problema? ¿Para qué? ¿Para que las otras personas queden resentidas? ¿Para qué? Sea cual sea tu respuesta, la Biblia enseña algo. Si tienes un problema con otro hermano, ve tú y él solos, dice la Escritura. Esto significa que no debes de meter incluso a hijos para que se pongan de tu lado. Eso no dice la Escritura. Dice ve tú y él solos. Dice el versículo 15. Si te oyere, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. ¿La intención cuál es entonces? Reestructurar es ganar a la persona con la cual se ha roto la relación, ganar a aquella persona a la cual has herido, ganar a aquella persona a lo mejor de la cual quieres recibir su perdón. Eso es lo que la Biblia enseña en cuanto al perdón. Paso 1, ve tú y él solos. No, pero qué pena. Oye, yo creo que si tu visión más adelante es estar bien, me explico, con tu pareja, la pena, me explico, queda de más ahí. No, es que me hirió mucho y no lo... Una vez más, nuestro Señor Jesucristo nos dio un ejemplo. Lo que Él sufrió y lo que Él llevó y hasta donde llegó a mostrar amor fue algo tan grande que dudo que alguien más pudiera llegar a repetirlo. No se puede. La Biblia enseña entonces que si tienes algo contra otra persona, debes decir tú y él solos y entonces arreglar y ganarte a tu hermano. Esa es la responsabilidad de todo creyente. Pero ¿sabes qué pasa? Muchos prefieren ignorar eso y llenarse de resentimiento. Hay cristianos que no pueden sonreír porque tienen la cara dura ya de tantos años que han sido incapaces de perdonar. Obviamente eso tiene una consecuencia con el Señor, lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero la Biblia enseña que si tú tienes un problema con otra persona y quieres buscar perdón, debes de ir tú y él solos, dice la Escritura. Mateo 5, 21 al 22 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas, si tú vienes a la iglesia y vienes al altar y ahí te acuerdas, dice la Escritura, no tiene que ser algo muy complicado. Si ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera si tú tienes algo contra tu hermano, es de si tu hermano tiene algo contra ti. No, ni siquiera si tú le hiciste algo a tu hermano, es si tu hermano te hizo algo a ti. Dice la Biblia entonces que dejes tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano, dice la Escritura. Amén. Pero qué difícil es. Porque estoy seguro que muchas veces has venido aquí al altar y no has sido capaz de arreglar y reconciliarte con tu hermano. Cuando es nuestra responsabilidad, es nuestro llamado seguir las pisadas que el Señor Jesucristo dejó, y Él nos mostró un buen ejemplo, un gran ejemplo de lo que significa el perdón.
Dice la Biblia que si vienes aquí al altar y te acuerdas, entonces ve y busca reconciliación con tu hermano, porque eso es lo que cristianos hacen. Eso es lo que en el mundo no pasa esto. En el mundo gente llega a generar conflictos que prevalecen y perduran por la eternidad. El cristiano no tiene que seguir eso. Nos dejaron un ejemplo para que no lo siguiéramos. Y el ejemplo es ir y buscar reconciliación con tu hermano. Punto número 1, busca una reconciliación personal. Punto B, busca 2 o 3 testigos y busca una reconciliación con ellos presente. Leamos el versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos entonces conste toda palabra. Hay gente que me ha dicho, ¿sabes qué, hermano? Yo ya fui y ya le pedí perdón. Pero ¿sabes qué es en realidad? Lo que yo he percibido cuando gente llega y me dice, ya le pedí perdón y no me perdona, es que en realidad no fuiste genuino y que en realidad no quieres resolver los problemas. Y mucha gente se escuda y, ya es que ya le pedí perdón. A ver, espérate, ¿puedo estar yo ahí presente? No, esperes. Déjame ir otra vez. Ok, lo que pasa es que Dios y Cristo conoce el corazón del ser humano. Y como sabe que muchas veces no vamos a ser genuinos, dice, entonces ve, busca 2 o 3 testigos y ponlos ahí enfrente a ver si es cierto. Porque muchas veces no somos capaces de ser genuinos, sino más, ya cumplí, ya le pedí perdón, pero no es así. Debes de tratar de buscar, hermano, reconciliación. Y entonces dice la Biblia, busca 2 o 3 testigos y busca reconciliación con aquella persona que has herido. Y luego punto 3 y último, si acaso aún así, si la persona es genuina, si ha tratado de todo en su corazón tratar de resolver la situación y no se puede, voy a traer 2 o 3 testigos y mire hermano por favor, mire, quiero estar bien con usted, y la persona se aferra y se amacha a no quererlo hacer, entonces vamos a un tercer lugar, a un tercer nivel, y dice la Escritura que entonces esto ya se debe llevar a la iglesia. ¿Por qué en la iglesia? La iglesia no es un lugar para atacarte. El sentido bíblico de lo que es buscar reconciliación se ve reflejado en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice la Biblia. Me encanta esa parte. Vosotros que sois, ¿qué? Espirituales. No los carnales, los espirituales. Vosotros que sois espirituales, dice la Biblia, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Sabes qué está diciendo la Biblia? Bueno, llévalo a hombres que son espirituales. Porque ¿sabes qué pasa con los carnales? Toman bandos. No buscan restauración. Busca que se haga su propia justicia. Y eso dista mucho de lo que Dios espera del perdón, que es reconciliación. Entonces dice la Biblia que aquellos que son espirituales deben de restaurar a aquella persona. Si una persona llega y ofende a otro hermano y no quiere reconciliarse, busca testigos y no quiere, es traído a la iglesia, y toda la iglesia entonces trata de orar, buscar y traer reconciliación entre las 2 personas. Y si aún así no quiere, dice la Biblia entonces que lo expulsen de la iglesia. Qué triste, qué feo. Sí, pero lo feo, ¿sabes qué es lo más feo? Es que esa persona es una hija de Dios, se supone, que ha experimentado el perdón de Dios en todas sus posibilidades y tiene vida eterna, y es incapaz de perdonar a otra persona. Eso, pienso yo, es más horrible todavía. Amén. Despierten, nos vamos a levantar todos, hermanos, a hacer ese ejercicio para que se levanten. Vamos a poner las luces aquí no es cierto, ¿no? Vamos a hacer que falló la luz y no es cierto, ya todos se levantaron. Sí, hermano, sí, qué buena onda. La Biblia enseña entonces cómo es que una persona debe perdonar. Y punto 3 y último, el alcance de un perdón. En sí, hermanos, es una enseñanza bastante corta, pero creo que el mensaje, hermanos, es claro y directo. El alcance de un perdón. Puse aquí, y vean en sus pantallas, cuando uno actúa como el Señor Jesucristo, cosas increíbles pasan. Y quiero que nomás piensen en esto. Cuando uno actúa y trata de seguir las mismas pisadas que Jesús pisó, las mismas huellas y los mismos ejemplos que el Señor hizo, entonces cosas increíbles pasarán. Uno dirá, no, jamás, él jamás me perdonará, ella jamás me perdonará. No, eso es imposible de que se arregle esa situación, pero verán, cuando alguien hace lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hacía, cosas increíbles pueden pasar.
Intenten. No, es que ya son muchos años, es imposible. Bueno, inténtalo. No, es que tú no sabes, hermanos, yo la regué y la regué feo. Antes de ser cristiano yo hice esto y el Señor no he podido todavía vivir con eso. Bueno, inténtalo. Porque cuando uno hace y actúa como Cristo actuó, cosas increíbles pasan. El alcance de un perdón es punto A, se restablece tu relación con Dios. Ese es un buen punto. ¿Por qué? Porque hasta dónde hemos involucrado a Dios aquí. Si es un problema entre dos personas, entonces ¿por qué voy a yo tener que restablecer mi relación con Dios? Es una buena pregunta. Vamos a ir a Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26. Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26 dice: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué significa esto que está diciendo la Biblia? Bueno, la Biblia está diciendo que si tú no has podido perdonar a otra persona, entonces Dios no te ha perdonado. ¿Cómo? Pero si le pedí perdón, sí, pero tú no has perdonado. ¿Cómo? Pero si yo estoy viniendo a la iglesia, sí, pero no has sido perdonado. Eso es lo que dice la Escritura. Si tú estás consciente de que tienes algo contra tu hermano y no le has perdonado, dice la Escritura que entonces Dios no te puede perdonar a ti. Porque si tú no eres capaz de perdonar, ¿por qué estás demandando que Dios te perdone a ti? Y sobre todas las cosas, un Dios santo, 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 también es un Dios justo. Y si tú eres incapaz, entonces no pidas. ¿Por qué estás pidiendo y demandando algo que tú no eres capaz de hacer? Amén. ¿Qué significa? Que si no, sí, que a lo mejor por eso has estado amargado tanto tiempo, porque no has experimentado el amor de Dios en tu vida y no has perdonado. Si no has perdonado, entonces jamás, jamás, jamás Dios va a mostrar su amor hacia ti con su perdón. Pero llevo años viniendo a la iglesia. Sí, llevas años amargado. Verás, la incapacidad de perdonar, hermanos, genera en ti una raíz de amargura, dice la Escritura. Esa ira que tienes hacia otra persona llega a germinar en amargura y se ve presente en frutos que es imposible de esconder. Tu incapacidad de sonreír y de hacer el bien a otra persona se ve evidente cuando existe amargura. Tu incapacidad de disfrutar la vida y ser agradecido con todo lo que Dios te ha dado es invalidado y es atrapado porque hay amargura en tu vida. Y la única manera de quitar eso es tú perdonando. Y entonces Dios extenderá su misericordia para contigo. Pero si no, entonces Dios no te perdona. Es lo que dice la Escritura. Si estoy diciendo herejías, hermanos, vienen y me dicen otro versículo que me contradiga. Porque todos, no, es que eso es imposible. Bueno, es lo que dice la Escritura. Lo leemos una vez más. Y cuando estéis orando, dice: perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Y aquí es donde uno entra en jaque como cristiano. Porque qué difícil es extender un perdón genuino cuando te sientes herido. Qué difícil es extender es restablecer una relación cuando tú fuiste el que salió perdiendo en esto. Pero ¿no perdió más Cristo? Esa es la pregunta. ¿No dio más Cristo para ponerte un ejemplo, para que no tengas tú absolutamente nada que decir? ¿No lo hizo más Él? Los incrédulos no se perdonan. Dice, aún los incrédulos hacen eso. Los incrédulos no perdonan a otro incrédulo. ¿Por qué? Pero un cristiano sí. Fuimos llamados a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos llamados a actuar igual que Él, a buscar ser igual que Él. Y Él perdonó, hermanos.
Y a lo mejor si tú has vivido resentido, incapaz de sonreír en esta vida y siempre amargado por una otra razón, es a lo mejor porque tú no has perdonado. Y te animo a que lo consideres, porque si no aprendes a perdonar, vas a tener el mismo resultado y la falta de gozo va a ser algo permanente en tu vida por tu incapacidad de perdonar. ¿Pero qué, hermano? ¿Significa que tengo que ignorar? Bueno, dice la Biblia que Él cuando nos perdona echa a lo más profundo nuestros pecados. Ahora, hermano, ¿pero qué? Siempre, sí, eso sí, nosotros no somos como Dios y no podemos borrar, me explico eso, pero significa que tú decides concienzudamente decir, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer caso a todos estos recuerdos que me van a venir porque yo ya te perdoné. Porque hay gente que, otra vez quieres te perdona, mira. Hiciste esto este día, y aún así tienes que ahora venir y pedir perdón otra vez. Imagínense que Dios actuara igual, hermano. Su lista, hermano, no tuviera comparación con la de usted. Sin embargo, Él nos dio un ejemplo. Y ese ejemplo nos los dio para que siguiéramos sus pisadas. Vives infeliz, no es porque el amor de Dios no quiere llegar a ti. Vives infeliz, no es porque a lo mejor la gracia de Dios no quiera, es porque tú lo has impedido. ¿Por qué? No quisiste perdonar. Cuando uno perdona, cosas increíbles pasan. Y empiezas a experimentar entonces el amor de Dios de una manera que no lo habías experimentado antes. ¿Por qué? Porque perdonaste. No solo se restablece tu relación con Dios, punto B, se restablece la relación entonces con tu hermano. Se restablece la relación con tu hermano. Proverbios 17:9 dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. El que cubre la falta, dice la Biblia que si tú me ofendiste, que si tú tuviste una falta conmigo y yo soy capaz de ponerlo a un lado, entonces estás buscando un amigo. Está tratando de restablecer la relación que existía, entonces te lo puedes ganar. Pero aquel que la divulga, que quiere meter a padres, que quiere meter a madres, que quiere meter a hijos, que quiere meter a amigos, aliados de tu causa, aquel, dice la Biblia, aparta al amigo. El perdón, hermano, entonces cubre multitud de faltas. Efesios 4:32, sed benignos unos con otros, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, dice la Biblia, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La Biblia entonces habla que nosotros debemos de perdonarnos unos a otros. En sí el mensaje es pequeño, el mensaje es bastante corto, ya he terminado. Pero creo que la Biblia es muy clara en este sentido. Y la verdad, muchas veces yo me pregunto, ¿por qué, hermanos, si son cristianos, si sirven, si tratan de hacer cosas, me explico, para el Señor, de todas maneras les veo de una manera donde no sonríen, donde prácticamente están amargados con la vida y tienen algo, me explico, como que siempre están a la defensiva de todo? Dios obró en mi corazón y de alguna u otra manera también me hizo pensar, ¿sabes qué? Tú puedes ir para allá muy fácil si no aprendes a perdonar. Y es cierto. Cuando yo me pongo a pensar en la falta de un hermano hacia mí y simplemente lo alimento, hermanos, en menos de una semana puedo odiar a una persona fácilmente. El problema es que no puedo ir al altar sin haber perdonado a mi hermano, porque entonces Dios jamás me perdonará a mí. Es lo que dice la Escritura. El problema es que fuera incapaz de servir aquí en la iglesia si yo no fuera capaz de sobrellevar las faltas de otras personas, porque Dios no me pudiera usar. El problema es que fuera imposible para Dios extender su gracia y misericordia si yo soy incapaz de extender gracia y misericordia también. El perdón. Como cristianos, hermanos, debemos de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo de la misma manera, así como un niño. Y si Él perdonó, aprenda a perdonar también. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por la enseñanza, y gracias, Señor, porque aún tú obras, Señor, por medio de ella. Y Padre, ruego, Señor, que si hay alguien aquí, Señor, ofendido, Señor, o hay alguien aquí, Señor, que hizo algo contra otra persona y no ha podido, Señor, restablecer la relación.